Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que tengan sus Biblias abiertas allí en Romanos capítulo 6. Hoy vamos a ver los versículos 14 y 15, porque me gustaría agregar algo a lo ya dicho en el programa anterior sobre el versículo 14. Creo que esta parte de Romanos es clave, ya que trata el tema de la santificación. Creo que a esta altura debo dejar bien en claro que no podemos disociar la santificación y la justificación en la epístola a los romanos. No podemos porque están muy ligadas. Ahora, mis amigos, ustedes recordarán, este capítulo 6 de Romanos está dividido en dos partes, y es a causa de dos preguntas fundamentales, una en el versículo 1 y la otra en el versículo 15. La pregunta del versículo 1 es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y los versículos 2 al 14 yo creo que responden a esa pregunta. Después tenemos otra pregunta en el versículo 15 que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y todo lo demás, es decir, desde los versículos 16 al 23, responde a esa pregunta. Ahora bien, tenemos enseñanzas aquí sumamente importantes que necesitan nuestra consideración, pero vamos a tomar una pausa y orar a nuestro Dios. Dios y Padre, una vez más venimos ante tu presencia para pedir tu bendición y tu dirección al considerar tu palabra aquí en nuestro programa radial. Padre, háblanos por Romanos capítulo 6. Háblanos a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y Señor, habla a los ancianos, a las amas de casas, a los jóvenes, a los hombres que nos están escuchando en este momento. Edifica tu iglesia e ilumina personas para que puedan ser salvos por la fe en Jesucristo. Dios, te lo pedimos y agradecemos. Te agradecemos mucho esta oportunidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Les decía que tenemos enseñanzas sumamente importantes en esta sección de la carta. Llegamos a la segunda parte del capítulo 6, pero antes de seguir adelante con el estudio, debemos hacernos unas preguntas en cuanto a lo que ya vimos. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿comprendemos bien la doctrina de la salvación por la fe? ¿Se da cuenta usted, mi amigo, que Dios lo ha declarado justo? Si usted se arrepintió y aceptó a Cristo como Salvador, Dios lo ha declarado justo. Si usted descansa en la obra de Cristo en la cruz para ir al cielo y depositó su fe en Él, Dios lo ha declarado justo. Usted está justificado y eso es lo primero de todo. Posicionalmente usted está justificado delante de Dios y nadie puede alterar esa posición gloriosa. ¿Se da cuenta que si usted comprende por completo la doctrina de la justificación, ha comprendido el nervio central de este capítulo? ¿Lo entiende? ¿Ha comprendido el punto central de esta enseñanza de santificación? Si usted se da cuenta de eso, entonces está listo para seguir adelante con la segunda parte del capítulo 6. Si se da cuenta que ha sido justificado por la fe, debe darse cuenta que la santificación no se puede disociar de la justificación. Y entonces vamos bien para proceder en el estudio del capítulo 6. Es que muchas veces hay algunos creyentes que ven a la santificación como alguna obra especial de la gracia de Dios en la cual tiene que entrar por sus propios medios, que depende de ellos si van a ser santos o no. Bueno, permítanme decírselo de una manera que tal vez lo ayude. Yo leo mucho, tengo cerca de 30 comentarios diferentes de distintos escritores de Romanos. No estoy de acuerdo con todo lo que he leído, pero disfruto leyendo.
El doctor Martin Lloyd-Jones, a quien admiro, escribió un comentario de 300 páginas de solamente el capítulo 6 de Romanos. Y él dice que la manera de saber si este capítulo le hizo efecto o no es evaluar si ahora odia el pecado más que nunca antes. Lo que aprendió en los versículos 1 al 14 del capítulo 6 le ha dado seguridad a la hora de enfrentar a la carne, el mundo y Satanás. El efecto de esta enseñanza le ha ayudado a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, ya que esa es la manera en que somos santificados por la verdad. Al entender estos versículos, nuestro comportamiento debe haber cambiado, en especial para con el pecado. Somos liberados del pecado cuando nos ataca y nos amenaza, lo podemos conquistar y podemos enseñorearnos de él por medio de entender estas verdades. Ahora, puede que esto sea nuevo para muchos de ustedes, pero es así. Así que, si no somos conscientes de esto, hemos malinterpretado esta enseñanza. Esta enseñanza es la enseñanza que pone al hombre de pie y le permite darse cuenta quién es él y quién es en Cristo, y qué se le está haciendo a él y en él bajo el poder del reino de la gracia. La enseñanza de Romanos 6 debe llevar a cada creyente al triunfo y a regocijarse en su victoria. Así que nos hacemos estas preguntas al avanzar a la segunda parte de esta epístola. Recuerde ese por qué y ese pues tan importantes allí en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la pregunta que introduce la segunda parte de este capítulo es la pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, desde luego, en ninguna manera. Pero vamos a tener el desarrollo de la respuesta desde este versículo hasta el final del capítulo 6. En estos versículos 14 y 15 tenemos una relación subjetiva y soberana. Pablo usa las palabras enseñorear o dominar y reine o reinar en esta sección. Vemos la relación sujeto-monarca, pero en el versículo 16 él introduce la relación esclavo-amo. Dice en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Observe en el versículo 18 la palabra siervos y nuevamente allí en el versículo 20 la palabra esclavo. Así que allí tenemos la relación entre amo y siervo en los versículos de Romanos 6, 16 al 23. La palabra siervo o esclavo es clave en estos 8 versículos. Mire, cada uno de nosotros es siervo o esclavo de alguien o de algo, y cada uno escoge a su amo. Aquí entonces tenemos 2 amos, y puede subrayarlo allí en su Biblia. Uno es el pecado, el otro la obediencia. Subraya esas palabras. Pecado en el versículo 17 dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También puede destacar así la palabra obedecido. Habéis obedecido de corazón. Y tenemos entonces las 2 palabras claves en este versículo. Amigo, usted o es esclavo del pecado o es esclavo de la obediencia. Usted o está sirviendo al pecado o está sirviendo a Dios con un corazón obediente. Mire, cada uno ofrece algo y cada uno tiene su paga. El pecado ofrece la muerte, según el versículo 23, porque dice: la paga del pecado es muerte. Y cuando el pecado domina a una persona, el día de pago a esa persona le va a llegar. Además, la obediencia ofrece justicia. Y cuando la obediencia es el amo de uno, el día de pago también llegará. Ahora, fíjese en el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si presentamos y cedemos nuestros cuerpos al pecado, somos obedientes al pecado y por lo tanto siervos del pecado, y el resultado de ese señorío será la muerte. Por otro lado, si entregamos nuestros cuerpos a la obediencia, que aquí está personificada como un amo alternativo, pasamos a ser siervos de la obediencia y el resultado será la buena conducta. El Señor dijo en Mateo 6:4 que ningún hombre puede servir a dos señores o a dos amos, porque amará a uno y odiará al otro. No se puede servir a Dios y a los hombres, o servir a Dios y a las riquezas. Este versículo 16, aquí en Romanos 6, comienza a responder la pregunta del versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es decir, ¿continuaremos en el pecado porque la ley no nos controla? Mejor que no, porque el efecto es la esclavitud del pecado y el resultado es la muerte. Esto es así a causa de la naturaleza del pecado, mi amigo. En realidad, el hombre se hace esclavo de lo que hace. Como los pensamientos llevan a las acciones, y las acciones llevan a hábitos, y los hábitos moldean el carácter, y el carácter determina el destino, uno debe pensar dos veces antes de ceder a un impulso a pecar. Si nos entregamos a Dios como vivos de entre los muertos, nuestra obediencia continua va a pasar a ser un hábito y de esa manera seremos esclavos de lo que es bueno. Mire, yo prefiero ser esclavo de la obediencia que ser esclavo del pecado con sus consecuencias. Ahora, la verdad es que el verdadero creyente en Cristo ha cambiado de amo, de Señor. El versículo 17 dice, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes de la salvación éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero desde que nacimos de nuevo, somos esclavos a la obediencia a lo que es bueno y vamos a odiar al pecado y buscar dejarlo afuera de nuestras vidas. La persona que aún vive una vida de pecado planificado prueba que es esclavo del pecado y por lo tanto no es un hijo de Dios. El creyente, habiendo pasado a ser participante de la naturaleza divina, reacciona de manera favorable a las doctrinas de la Escritura, a la verdad, y de manera no favorable al pecado. Mi amigo, ¿cómo responde usted a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona cuando la Escritura es expuesta? Eso es muy importante, ¿lo sabía? Tenga en mente la diferencia hecha aquí entre los que dicen ser creyentes y los que realmente son creyentes, los que han respondido de corazón al Evangelio. Usted me habrá escuchado decir en reiteradas oportunidades que existe una comprensión intelectual que no es una respuesta honesta del corazón. Muchas personas comprenden la verdad cristiana con la mente. Muchos de los fieles que asisten a una iglesia creen, intelectualmente creen las grandes doctrinas de la fe. Y a veces pienso en el credo de los apóstoles que muchos recitan domingo tras domingo en muchas iglesias del mundo. Dice, creo en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y continúa. Bueno, mis amigos, ese credo está lleno de buena doctrina bíblica, pero es posible que alguien lo recite cada domingo de su vida y termine en el infierno. Porque uno puede tener un concepto académico, intelectual del Evangelio de Cristo y nunca haber nacido de nuevo. Así que la diferencia aquí en Romanos 6 es entre los que dicen ser salvos y los que honestamente lo son.
Existe una vasta diferencia entre nuestro estado anterior y el de nuestra nueva vida como creyentes en Cristo, en la cual legítimamente y sinceramente nos conformamos a la verdad del Evangelio. Si usted planea una vida de pecado, mi amigo, y eso no le molesta, cuidado, puede ser una fuerte evidencia de que no ha nacido de nuevo. Mire, hace una media hora, antes de comenzar a grabar este programa, recibí un llamado telefónico de una señora que tiene viviendo en su casa a un amigo de la familia, un joven de 25 años que está viviendo en pecado. El muchacho es homosexual, vive una vida de pecado y fue invitado por esta señora a ir a la iglesia en una noche en particular, a lo que respondió que no, porque había planeado una fiesta para esa noche. Ahora, él sabía qué habría en esa fiesta. Fue a la fiesta, se emborracharon, se accidentó y fue arrestado por conducir ebrio. Esa persona vive una vida inmoral, planea pecar. ¿Y sabe una cosa? Ese joven dice ser creyente, pero no puede decirme que es un cristiano, no puede decir que nació de nuevo, es un esclavo del pecado, ama el pecado. Él había planeado pecar esa noche que la dueña de casa lo invitó a ir a la iglesia. ¿Se da cuenta? Si planea alguien una vida de pecado, si no es consciente del pecado, entonces esa persona está dando evidencia de que no es un verdadero hijo de Dios. Si uno vive en obediencia, recién ahí puede decirse que no es más esclavo del pecado. Mire, no hay un punto medio. Nuestro Señor dijo, y yo lo repito, ninguno puede servir a dos señores. Uno no puede obedecer y desobedecer a Dios simultáneamente. ¿Ha decidido usted servir a Dios en justicia? Si lo ha hecho, que su vida refleje que fue honesto y sincero, que fue una decisión de corazón. ¿Se da cuenta? Existe un aspecto posicional y otro aspecto práctico al respecto. Mi amigo, ¿sabe usted quién es? ¿Puede decir, estoy justificado, soy salvo por la gracia de Dios? Entonces, según el versículo 14, usted está bajo la gracia, y si está bajo la gracia, Dios no permitirá que usted viva abiertamente en pecado, planeando sus pecados. Si usted tomó la decisión correcta, entonces su forma de vivir va a manifestar una elección honesta y sincera de corazón de ser ahora un hijo de Dios. Ahora, por favor, fíjese en el versículo 18, Romanos 6:18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como consecuencia de la fe en Cristo, el creyente experimenta un cambio de amos. Al haber sido librado del pecado, uno pasa a ser siervo de la justicia. Ningún hombre jamás ha sido amo de sí mismo. Mi amigo, usted no es amo de su destino. Por medio del nacimiento, el nacimiento natural, somos esclavos del pecado. Cuando uno viene al mundo como pecador. Pues ya dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿se da cuenta? Cada bebé que viene a este mundo nace espiritualmente y físicamente, dándole la espalda a Dios. Nadie tiene que enseñarle a un niño a pecar. Cada niño nace con su naturaleza pecaminosa. Uno no tiene que enseñarle a mentir a un niño o a robar o a decir lo malo. Es parte de la naturaleza caída. Y lo voy a decir de nuevo. Ningún hombre jamás fue su propio señor. Desde el nacimiento natural somos esclavos del pecado. Sin embargo, por medio de el nuevo nacimiento, somos hechos esclavos de Cristo, y esa servidumbre es bendita, es beneficiosa para nuestras vidas. Desde que confiamos en Cristo, solo tenemos que regocijarnos en Él, pues nos hizo suyos. Hemos acordado ser su propiedad y no quisiéramos que no fuera así. La declaración de Pablo en este versículo 18 debería causar regocijo en cada cristiano. Regocijo porque tenemos un nuevo amo,
nuestro Señor, porque Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y nos ligó ahora a su justicia. Así que es irracional que alguien, que después de haber sido liberado, continúe prisionero. El creyente en Cristo no debe estar nuevamente bajo el dominio del pecado. Juan 8:36, el Señor Jesucristo dijo allí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúcheme, por favor, usted que es hijo de Dios, agradézcale a Dios por el cambio de amos. Agradézcale a Dios por el cambio de Señor. Ya no es más siervo del pecado, sino que ahora es un siervo voluntario del Señor Jesucristo. Mi amigo, hace muchos años que Dios me salvó. Yo era joven y era esclavo del pecado. No voy a darle detalles de mi pasado, no quiero sacar esos trapitos al sol, pero mi vida como adolescente no era buena y Dios me salvó y me cambió. Yo pasé, por la gracia de Dios, a ser una nueva criatura en Cristo. Todos los hábitos pecaminosos no se fueron. Después de ser salvo aún seguía con algunos, pero sabía que estaba mal. Y al estudiar la Biblia comencé a crecer y entendí mi posición en Cristo. Comprendí que no estaba más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y comprendí que ahora tenía la libertad para no pecar. ¿Qué concepto, mi amigo, verdad? Lo encontramos aquí en Romanos capítulo 6. Repase la lectura de este capítulo en su casa, mi amigo, porque es muy importante que lo comprenda, que lo acepte, que lo disfrute. Nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado. Y eso es una declaración sumamente impactante. Romanos 6, 14 y 15. Bueno, mis amigos, en cierto sentido hemos avanzado hasta el versículo 19. Y el versículo 19 realmente es bastante difícil. Vamos a hacer una pausa aquí y lo vamos a analizar en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Gracias por habernos acompañado y será hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario y en este mismo punto del dial. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.